Dicen que no todos los pozos dan agua. Algunos beben gente. En Valle de Bravo, nadie hablaba de eso en voz alta, pero todos conocían el sonido que hacía cuando tenía hambre. Mis queridos, si aún están aquí, quédense, suscríbanse, pero cuidado, hay historias que no sueltan a quien las escucha. El calor en Valle de Bravo se pegaba a la piel. El aire era espeso, pesado, con sabor a herrumbre. Las moscas volaban lento, como si el tiempo también se hubiera cansado. Las calles olían a sudor, a maíz viejo y a pecado escondido. En aquel verano de 1912, el lago reflejaba más que el cielo. Decían que también reflejaba las almas que nunca se fueron. Algunos juraban escuchar voces femeninas al amanecer, llamando nombres olvidados, rezando por regresos que nunca llegaban. Por esas mismas calles llegó Mariana Duarte. Tenía 15 años y un cuerpo demasiado ligero para tanto mundo. Venía de San Miguel el Alto con una bolsa de tela, un rosario de cobre y una carta escrita por una vecina. Busca la casa de los Montemayor. Ayudan a muchachas de buena conducta. Era todo lo que tenía, una frase y un destino. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo como latidos de un corazón enfermo. Las puertas de las casas estaban siempre entreabiertas, como si nadie quisiera ser visto rezando. En la esquina de la calle de la Devoción, el sol ya bajaba, y allí estaba la casa, alta, rosada, de piedra, portón de madera oscura reforzado con hierros antiguos. En el arco aún se leía el nombre corroído, Montemayor. Mariana tocó 3 veces. El sonido resonó por dentro como si hubiera golpeado un ataúd. Tardaron. Luego, el portón crujió y se abrió despacio. Quien apareció no parecía viva. Alta, delgada, rostro seco como pergamino y mirada que medía a las personas como mercancía. ¿De dónde vienes, niña?, preguntó. De San Miguel. Vine sola. La mujer tomó la carta, la leyó rápido, hizo la cruz en el aire y dijo: Entra. Celestina hablará contigo. El patio se abrió ante ella como un secreto que prefería seguir cerrado. En el centro, una piedra gruesa cubría el pozo de la Devoción. Mariana sintió que el viento cambiaba. Las otras muchachas que lavaban ropa dejaron de moverse. Nadie miraba hacia el pozo. Nadie lo hacía nunca. El aire olía a frijol viejo, a cera quemada y a humedad de piedra. El zumbido de las moscas era lo único que se movía. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Mariana se dio cuenta de algo. La sombra del portón caía exactamente sobre el pozo, como si toda la casa hubiera sido construida para ocultar esa boca. La campana sonó antes de que saliera el sol. Un sonido ronco, profundo, que hacía vibrar el pecho. Mariana abrió los ojos. Las demás chicas ya estaban de pie, calladas, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Nadie hablaba. Solo se vestían y seguían el pasillo. El comedor era oscuro, con paredes de barro y humo pegado al techo. En el centro, una mesa larga hecha de tablones irregulares. La mujer que servía la comida, Úrsula Montemayor, tenía la mirada dura y el delantal manchado de grasa. Caminaba despacio, sirviendo cuencos de barro agrietado con un caldo ralo que llamaban café. Era solo agua tibia y sucia. El frijol, viejo y machacado, olía agrio. Algunas chicas comían con cucharas de barro, otras con los dedos, en silencio. El golpeteo de los cuencos sobre la madera era el único ruido que recordaba que todavía había gente viva allí. En la pared del fondo, una de las hermanas, Catalina, trazaba nombres con carbón. Usaba la punta de un cuchillo para escribir, y donde se equivocaba, tachaba encima. Los nombres borrados quedaban cubiertos de marcas oscuras, y al lado, filas de rayas y pequeñas cruces. A eso lo llamaban la cuenta. Cada raya era un castigo cumplido.
Cada cruz, una muchacha que no regresaba. Catalina era la más joven de las Montemayor, bonita, de rostro sereno y ojos claros. Pero había algo incorrecto en su sonrisa, como si siempre supiera lo que venía después. Mientras las muchachas comían, ella pasaba el dedo sobre los nombres grabados y murmuraba algo bajo que nadie entendía. Luego limpiaba la punta del cuchillo en la falda y se quedaba mirando a quien aún tenía el valor de levantar la cabeza. Mariana se sentó junto a una joven llamada Teresa, una de las pocas que todavía hablaba. Teresa le empujó un pedazo de pan duro y murmuró: «Come despacio. Si lo dejas caer, te hacen repetir el día entero». Mariana guardó silencio, tratando de entender. Imaginó lo que eso significaba, y supo, sin preguntar, que no era nada bueno. Otra chica, mayor, sentada en la esquina, añadió sin levantar el rostro: «Y quien llega tarde a la cocina, se queda sin comer». Después de eso, silencio. El tipo de silencio que pesa más que un grito. Tras el desayuno, entró Isabel Montemayor, alta, delgada, vestida de negro. El rosario colgaba de su cintura y golpeaba contra la tela del vestido. Se detuvo frente a la pared marcada y dijo con voz seca: «En esta casa, el silencio es virtud. Quien habla sin orden, paga con el cuerpo». Nadie respondió. Isabel hizo la señal de la cruz y ordenó rezar. Las voces comenzaron débiles, arrastradas, como viento pasando por dentro de las bocas. Al final de la oración, Catalina sonrió. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo sobre Mariana. Y ahí, sin entender por qué, Mariana sintió miedo. Los días siguieron sin diferencia. La campana antes del sol. El mismo frijol viejo, el mismo pan duro. Las chicas lavaban, cosían, cargaban agua hasta que las manos se abrían en heridas. Algunas desaparecían. Las camas eran arregladas enseguida, los nombres borrados de la pared, y la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Mariana evitaba pasar cerca del pozo. Juraba escuchar algo, un soplo caliente, un silbido que venía de la tierra, pero fingía no oír. En la tercera semana, 2 muchachas desaparecieron. Las camas quedaron vacías, los baúles cerrados. En la pared, Catalina escribió junto a los nombres «casadas». Pero Mariana encontró, debajo de una cama, un par de huaraches trenzados de cuero crudo. Estaban limpios, bien cuidados. No tenía sentido que alguien se fuera y dejara eso atrás. Nadie abandona lo que necesita para seguir caminando. Esa noche, Mariana despertó con ruidos en el patio. Se levantó sin hacer ruido y fue hasta la ventana. La luna iluminaba el suelo de piedra. Las 4 hermanas cruzaban el patio con algo envuelto en una sábana. Caminaban juntas, en silencio. Se detuvieron frente al pozo. Empujaron la piedra. Un vapor húmedo escapó. Luego, el sonido, hueco, pesado, como carne golpeando piedra. Mariana retrocedió y se acostó, el corazón golpeándole en los oídos. Fingió dormir. Escuchó pasos que regresaban, el crujido de la escalera, el tintinear del rosario. Y entonces la campana sonó una vez, sola. Por la mañana, el nombre de Teresa estaba tachado. En la pared, Catalina había dibujado una cruz torcida al lado. El par de huaraches seguía bajo la cama. Mariana los miró un rato. Luego los empujó más al fondo con el pie, como quien esconde un cuerpo pequeño. La rutina no cambió. Úrsula seguía sirviendo el frijol viejo. Celestina, la mayor, anotaba cosas en un cuaderno grueso, sucio de tinta y vino. Isabel mandaba rezar, y Catalina tachaba nombres. Solo el pozo parecía distinto. La piedra nunca volvía a su sitio. A veces la campana sonaba de madrugada, pero el sonido no venía de lo alto de la casa, venía del suelo,
como si algo, allá abajo, pidiera salir. La campana sonó 3 veces antes de que alguien tuviera el valor de abrir la puerta. El sonido venía desde dentro de la casa, apagado, como si el hierro estuviera enterrado bajo tierra. Úrsula salió primero. Detrás de ella, Isabel. Ninguna habló. Solo miraron el portón de hierro que daba al patio. Del otro lado, esperaba un hombre. Llevaba sotana, botas manchadas de barro y un rosario colgado al cuello. Se llamaba Padre Tomás. Dijo que venía por orden de la diócesis, para confirmar si la casa seguía cumpliendo su función de acoger a muchachas pobres. Isabel lo hizo entrar sin expresión. Nadie se atrevió a negarle el paso a un sacerdote. El corredor olía a grasa vieja y humedad. Las paredes, manchadas de humo, aún guardaban las marcas de cruces dibujadas con carbón. Tomás caminaba despacio, observando cada detalle, las ventanas cerradas, las puertas trancadas desde afuera, los pasos cortos de las muchachas que pasaban sin levantar la vista. ¿Cuántas viven aquí?, preguntó. Isabel respondió bajo: las suficientes para servir. Y siguió andando. En el comedor, el padre vio los cuencos de barro apilados, rajados. El olor a frijol agrio aún flotaba en el aire. Al fondo, la pared de nombres tachados llamaba la atención. Tomás se detuvo frente a ella. ¿Qué significan esas marcas? Úrsula, sin mirarlo, dijo: son registros. ¿Registros de qué? De las que cumplieron su deber. Catalina, sentada en una esquina, pasó el dedo sobre uno de los nombres borrados y rió bajo. El sonido no encajaba con su edad. El padre sintió el estómago apretarse. Esa noche le pidieron que se quedara. Dijeron que el portón solo se abriría al amanecer. Le dieron un cuarto en el piso de arriba, con una cama estrecha y un crucifijo torcido en la pared. La madera crujía con el viento, pero no fue el ruido lo que lo despertó. Fue la campana. Sonaba despacio, desde debajo del suelo, como si alguien la agitara dentro del pozo. El sonido venía con un eco de agua y metal. Tomás se levantó, encendió la lámpara y bajó sin hacer ruido. Las escaleras parecían más largas que antes. Cuando llegó al pasillo principal, vio luz en el patio. Las 4 hermanas estaban allí: Isabel, Celestina, Úrsula y Catalina. Ninguna hablaba. Llevaban algo envuelto en una sábana. Caminaban con esfuerzo, como quien carga un peso humano. Fueron hasta el pozo. Empujaron la piedra que cubría la boca. El sonido que salió de allí no era viento, era respiración, lenta, húmeda, profunda. Tomás se quedó quieto en la sombra, observando. Ellas abrieron la sábana. Dentro, el cuerpo de una niña, pequeña, rígida, con los ojos abiertos. La tela olía a jabón y a sangre seca. Catalina sostenía el crucifijo en la mano, pero no rezaba. Isabel hizo una señal a las demás: que sirva, y empujaron el cuerpo. El ruido de la caída sonó como piedra golpeando carne. Después, silencio, hasta que la campana sonó otra vez, sola, sin que nadie la tocara. Las 4 mujeres se arrodillaron. Catalina miró hacia el pozo y murmuró: no a todas las acepta. ¿Qué pasa cuando no las acepta?, preguntó Tomás, saliendo de la sombra. El rostro de Isabel se endureció. Las rechazadas regresan. La respuesta fue fría, sin dudar. Ella se dio la vuelta y entró en la casa, pero Tomás no se movió. Miró el pozo, la boca negra abierta en el suelo. Juró ver algo brillar allí dentro, como un ojo mojado. Rezaba en voz baja. Y entonces escuchó la risa. Venía del granero lateral, detrás de las lavanderías. Una risa ronca, repetida, casi infantil. Tomás siguió el sonido. Empujó la puerta. Dentro,
3 niñas sentadas en el suelo, todas sucias, descalzas, con la piel pálida y agrietada. Una temblaba, otra golpeaba la cabeza contra la pared, despacio, marcando ritmo, y la tercera solo sonreía, los ojos blancos, sin color, en el cuello, marcas profundas, como de cuerda. Tomás retrocedió, el crucifijo apretado en la mano. ¿Quién hizo esto? La niña del medio respondió con voz arrastrada. El pozo no quiso. Antes de que él pudiera salir, Celestina apareció en la puerta, los brazos cruzados, la mirada firme. Usted vio lo que no debía. Esto es herejía, dijo él. Esto es un crimen. Ella respondió, es fe. Tomás intentó pasar, pero las otras hermanas aparecieron. Catalina sostenía una cuerda, Úrsula un cuchillo corto. Él retrocedió hasta la pared. El corazón le golpeaba el cuello. Dios los está viendo, dijo. Isabel respondió, también él tiene sed. Las 4 avanzaron al mismo tiempo. La lámpara cayó, el fuego se extendió sobre el suelo de barro. Tomás gritó, trató de correr, pero tropezó con los cuencos. Las mujeres lo arrastraron hasta el patio. La luna estaba alta y el pozo abierto. Él se debatía, rezando. Catalina le arrancó el rosario del cuello y lo arrojó dentro primero. Luego empujaron el cuerpo. El sonido fue seco, como siempre, pero lo que vino después, nadie lo esperaba. El pozo respondió. Un soplo caliente subió, seguido de un ruido profundo, casi humano. La piedra que lo cubría se movió sola, regresando a su lugar. Y la campana sonó, una sola vez. A la mañana siguiente, las muchachas comieron en silencio. Isabel no apareció. Úrsula servía los frijoles sin mirar a nadie. En la pared, el nombre de Tomás estaba tachado. Una cruz torcida al lado. Catalina pasaba el dedo sobre el carbón y sonreía. El sonido de la campana resonaba de vez en cuando, más grave que antes. Y Mariana notó algo distinto. El suelo vibraba, como si la casa respirara con el pozo. La rutina volvió, pero nadie mencionó al padre, ni siquiera cuando su rosario fue hallado enredado en la reja de la ventana, seco, cubierto de óxido. Solo la campana volvió a sonar de noche, y el sonido ya no venía de abajo, venía de dentro de las paredes. Esa noche nadie durmió bien. La campana sonó después de la última oración. Siempre era el mismo sonido, ronco, apagado, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Nadie sabía quién la hacía sonar. Solo sabían que, cuando sonaba, alguien terminaba desapareciendo. Úrsula apagó las lámparas y ordenó a todas acostarse. El cuarto quedó a oscuras, caliente y sofocante. El aire detenido parecía tener peso. Mariana se giró de lado, intentando dormir, pero el cuerpo no obedecía. Los pasos en el pasillo eran lentos, descalzos, y se detuvieron frente a la puerta. El sonido de uñas raspando el barro se mezcló con el olor a moho. Luego, silencio. El tiempo pasó sin que ella supiera si era noche o madrugada, hasta que escuchó gotas cayendo, como agua escurriendo por la pared. Se giró despacio. Vio una sombra sentada al lado de la cama. El cabello caía hacia adelante, el cuerpo encorvado. El corazón se le detuvo un instante. Teresa. La ropa estaba empapada. El cabello goteaba sobre el suelo. Los ojos abiertos, sin color, y la boca entreabierta. Hablaba sin mover bien los labios. Él está llamando. La voz era débil, pero venía de cerca. Mariana contuvo el aire. ¿Quién? Preguntó casi sin voz. Teresa giró el rostro. El agua le escurrió por la barbilla, manchando la sábana. El pozo. Pausa. Te está llamando a ti. Mariana intentó retroceder,
pero ya tenía la espalda contra la pared. La mano le temblaba sobre la sábana. Teresa se acercó, apoyó el rostro y susurró: «Ya viene tu turno». El cuerpo se hundió en el colchón y desapareció. Solo quedó el olor, tierra húmeda, hierro y moho. Mariana permaneció sentada, con los ojos abiertos hasta que amaneció. Nadie preguntó por qué bajó pálida a la cocina. La campana no volvió a sonar, pero el sonido seguía retumbando en su cabeza. El mismo frijol viejo, el mismo pan duro, la misma agua oscura, los mismos cuencos de barro agrietado. Las muchachas comían calladas. Mariana miró a su alrededor. La cama de Rosaura estaba vacía. Catalina fue hasta la pared y tachó un nombre. Luego dibujó una cruz encima. El carbón aún fresco, el trazo firme. Y nadie dijo nada. El resto del día transcurrió como todos los demás. El calor atrapado dentro de la casa, el aire sin viento, el patio seco, el olor a barro caliente y herrumbre. Mariana lavaba trapos, pero no apartaba los ojos del pozo. La piedra que lo cubría estaba fuera de lugar, desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Celestina pasó con un balde en las manos. Mariana preguntó: ¿La campana sonó otra vez? La vieja ni la miró. Si sonó, fue para que tú la oyeras. Y siguió caminando. Al caer la tarde, Isabel reunió a todas en el patio. Dijo que rezarían por las ausentes. Catalina colocó el rosario de hierro sobre la piedra del pozo. Mandaron arrodillarse. Las muchachas repetían las palabras, cansadas. La cadena del rosario golpeaba levemente la piedra, tintineando como respuesta. Nadie se atrevió a levantar la vista. Por la noche, el cuarto estaba pesado. El aire detenido, el olor a hierro y tela húmeda. Rosaura, la de la cama de al lado, giró el rostro hacia Mariana y murmuró: «Estás blanca». «La vi», respondió Mariana. «¿A quién?» «A Teresa». Rosaura cerró los ojos. Entonces ya es tarde. No hablaron más. El silencio se arrastró hasta la madrugada. 3 toques. La campana. El mismo sonido apagado de antes. Pero ahora Mariana sabía que venía del pozo. Se levantó. Los pies descalzos sobre el suelo frío. El pasillo oscuro. El sonido la guiaba. Bajó los escalones hasta el patio. La piedra estaba fuera de su sitio. Apoyó la mano sobre el borde. La piedra vibró. El aire caliente subió, oliendo a hierro y lodo. Un sonido bajo vino desde dentro. Mariana retrocedió y corrió al cuarto, el corazón golpeándole en los oídos. Al entrar, la sábana de Rosaura estaba cubierta de manchas oscuras. Llamó su nombre. Nada. Levantó la tela. La cama vacía. El colchón caliente. Y en la pared, el nombre de Rosaura ya estaba tachado. El carbón aún fresco. Mariana se arrodilló en el suelo y no lloró. Sabía que el siguiente nombre sería el suyo. La campana seguía sonando, despacio, sin prisa, como si llamara a una por una. El día amaneció mudo. Ni el viento entró por las rendijas. El aire dentro de la casa parecía viejo, gastado, como si ya hubiera sido respirado por gente muerta. Mariana intentó rezar, pero las palabras no salían. La garganta seca, la cabeza pesada. Las manos le temblaban cuando tomó el cuenco de barro. El café era solo agua oscura, y los frijoles, los mismos de siempre, viejos, agrios, fríos. El sabor parecía venir del suelo. Úrsula observaba cada movimiento. Cuando Mariana dejó caer un pedazo de pan, ella se acercó y dijo en voz baja: «Cuidado, al pozo no le gusta el desperdicio». Luego se fue, arrastrando el pie, con el delantal manchado de grasa. Catalina marcaba la pared, como hacía todos los días. Pero esta vez, Mariana notó que su nombre ya estaba allí.
En la esquina, pequeño, desdibujado, pero visible. El carbón aún húmedo. Cuando intentó mirar mejor, Catalina se volvió y sonrió. Una sonrisa corta, sin dientes, sin sonido. Y siguió marcando. Durante el trabajo en el patio, Mariana notó que nadie más se le acercaba. Las chicas desviaban la mirada, pasaban rápido, fingiendo no verla. Ni siquiera Rosaura, antes de desaparecer, había sido tan evitada. Era como si su cuerpo ya tuviera el olor del pozo. El sonido de la campana llegó a media tarde. 3 golpes lentos. Todas se detuvieron por un segundo, pero nadie comentó nada. Solo Celestina hizo la señal de la cruz y dijo: «Él anda impaciente». Luego volvió a lo que hacía. Esa noche el sueño no llegó. Mariana lo oía todo: el crujir de las camas, la respiración de las otras, el leve sonido de la casa viva. Y, de vez en cuando, algo moviéndose afuera, como si alguien subiera por la pared de piedra, arañando despacio. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Teresa, mojado, frío, inmóvil, y su voz regresaba en la cabeza: «Ya viene tu turno». Al día siguiente, el cuerpo de Mariana amaneció cubierto de marcas finas, como rasguños. No recordaba haberlos hecho. Úrsula los notó cuando fue a buscar agua. «¿Dormiste mal?», preguntó. Mariana no respondió. «Es el pozo», continuó la mujer. «Cuando él elige, empieza así». Lo dijo como quien comenta el clima. Sin prisa, sin piedad. El resto del día, Mariana trabajó en silencio. La cabeza le dolía, la vista se nublaba. Cuando intentó lavar los trapos, el agua del balde se volvió oscura, como si tuviera óxido. Las manos le ardían. Las otras fingían no ver. Al atardecer, Isabel apareció en el patio con el rosario colgando de la cintura. Dijo que rezarían por los que encontraron descanso. Mandó a Mariana arrodillarse junto a la piedra del pozo. Ella obedeció. El suelo estaba caliente, tan caliente que parecía respirar. Isabel recitaba las palabras despacio. Cada frase pesaba en el aire. De pronto, la piedra se movió un poco. Nadie la tocó. El ruido fue sordo, ahogado. Catalina miró a Mariana y dijo: «Él escucha mejor cuando se dice el nombre correcto». Mariana intentó levantarse, pero Isabel le sujetó el hombro con fuerza. «Quédate», dijo. «Aún no termina». Su mano estaba fría, pero el suelo quemaba. El aire olía a lodo y hierro caliente. Cuando la oración terminó, las demás regresaron al interior. Mariana se quedó sola, todavía arrodillada. Escuchó el sonido de un balde cayendo allá abajo. Luego un gemido, bajo, casi humano, y la campana sonó una vez. Esa madrugada despertó con el sonido de uñas golpeando la pared. No sabía si venía de dentro o de fuera. El ruido seguía un ritmo: 3 golpes, pausa, 3 más, como si alguien llamara. Se levantó y fue hacia el pasillo. La casa estaba oscura, pero el camino al patio parecía iluminado por un brillo débil, bajo la piedra. El aire estaba caliente. Olía a tierra abierta. Mariana se detuvo junto al borde y vio. La piedra se movía sola, muy despacio, como si respirara. Una voz subió, ronca, rasgada. «Baja, Mariana». Retrocedió un paso. Las piernas le temblaban, pero algo en el suelo parecía tirar de ella. El cuerpo pesaba, los pies fríos. La voz volvió, más cerca. «Baja, el fondo te espera». Mariana corrió. Subió las escaleras tropezando, el cuerpo empapado en sudor. Entró en el cuarto y se encogió en la cama. La campana sonó de nuevo, 3 veces, lenta, firme, y su nombre resonó, no en los oídos, sino dentro de la cabeza. Al día siguiente,
Las muchachas no la miraron. Ni Úrsula habló. Catalina trazó una línea más en la pared y dejó el espacio al lado vacío, como si esperara algo. El sol apenas entró por la ventana. La casa parecía más oscura, y Mariana lo entendió. El pozo ya no esperaba, ya venía por ella. En los días siguientes, Mariana casi no hablaba. Las manos le temblaban, los ojos le ardían, y el cuerpo parecía cada vez más liviano, pero no de alivio. Era el tipo de ligereza que llega cuando el alma empieza a irse. Los frijoles viejos y el café aguado ya no tenían sabor. Llevaba el cuenco a la boca, pero no sentía hambre, ni fuerza para tragar. Dormía poco, con el cuerpo adolorido, la piel fría. Parecía apagarse sin ruido, como una vela que muere sin viento. Catalina la observaba desde lejos. Escribía algo en la pared, lo borraba, volvía a trazarlo. A veces sonreía, a veces murmuraba. Falta poco. En la tercera noche, el sonido llegó antes de la hora. 3 golpes lentos, apagados. La campana del pozo. Las muchachas se levantaron todas al mismo tiempo, como si esperaran el llamado. Mariana intentó quedarse en la cama, pero el cuerpo se movió solo. Las piernas caminaban aunque no tuvieran fuerza. El pasillo estaba lleno de sombras. Las hermanas, las sirvientas, todas con la misma mirada, vacía, apagada, obediente. Caminaban hacia el patio sin decir palabra. La piedra del pozo estaba fuera de su lugar. El vapor que salía era húmedo, espeso, y olía a hierro y tierra mojada. Úrsula traía una lámpara débil. Isabel rezaba. Catalina estaba de rodillas, los ojos fijos en el agujero. Hoy él quiere, dijo Úrsula. Ya fue elegida. Mariana intentó retroceder. Los pies se echaban atrás, pero el cuerpo no respondía. Las manos temblaban, como si algo tirara de ellas desde dentro. No quiero, murmuró. Nadie respondió. Isabel alzó la voz. Lo que es suyo, vuelve al fondo. Catalina se levantó y se acercó a Mariana. Apoyó el rostro en el suyo, sintiendo el olor del sudor y del miedo. Habló bajo, sin emoción. Te llamó 3 veces. Ahora te toca escuchar. Mariana lloraba, pero no salía sonido. El aire no entraba. Las uñas arañaban la tierra, el cuerpo pesaba. Era como si la vida escapara antes de que el cuerpo cayera. La campana sonó una vez más, lenta, grave, desde allá abajo. La piedra se movió sola. El suelo tembló apenas, y el aire caliente subió con olor a moho y sangre vieja. Las muchachas empezaron a rezar. Catalina tomó el brazo de Mariana. No luches, dijo. Duele menos. El cuerpo fue arrastrado hacia adelante. No había cuerda. No había viento. Solo el sonido del barro cediendo. Y luego, el golpe, sordo, pesado, final. La campana se detuvo. El silencio se extendió por toda la casa. Las muchachas regresaron a su cuarto. Catalina tachó el nombre de Mariana en la pared. Debajo escribió otro. Dejó un espacio al lado, como siempre hacía. A la mañana siguiente, Úrsula sirvió el mismo café aguado, los mismos frijoles agrios. Nadie preguntó nada. Isabel hizo la señal de la cruz. Catalina comió en silencio. Y cuando pasó por el patio, la piedra del pozo estaba cubierta de tierra húmeda, como si alguien acabara de ser enterrado allí dentro. Desde entonces, la campana nunca volvió a sonar por error. Y dicen que, en las noches en que la tierra se calienta y el aire huele a hierro, si alguien apoya el oído sobre la piedra, todavía se escucha una voz débil, cansada, que dice: el fondo está esperando. 3 días después de la desaparición, la casa volvió a su ritmo de siempre. Las camas fueron estiradas, las sábanas cambiadas, la pared limpiada. El nombre borrado ya no existía,
como si nunca hubiera sido escrito. Nadie mencionaba lo que había pasado. Nadie lo hacía jamás. En la mañana del cuarto día, un carruaje se detuvo frente al portón. De él bajó una muchacha nueva, delgada, de piel quemada por el sol y mirada cansada. Se llamaba Lucia. Traía un pequeño atillo y una carta corta que decía que había sido enviada allí, por misericordia. Úrsula Montemayor recibió el papel, lo leyó en silencio y respondió seca: «Aquí no se reza por lástima, aquí se trabaja». Luego abrió el portón y la dejó entrar. El olor a moho y jabón viejo pareció envolver a Lucia apenas cruzó el umbral. Sus pasos resonaban por los pasillos de barro y piedra. Catalina la esperaba en el cuarto, apoyada contra la pared. «¿De dónde vienes?», preguntó. «De Pátzcuaro». «¿Tienes familia?». «No». Catalina asintió con una media sonrisa fría. «Entonces servirás bien. Quien tiene recuerdos, aquí no dura». Le dieron una cama en la esquina. Al lado había otra, vacía, pero con el colchón todavía hundido en el centro. La tela de arriba parecía demasiado nueva para ese lugar. Lucia lo notó, pero no preguntó nada. La noche cayó y el silencio de la casa pareció crecer. No había viento ni ruido de animales, solo el sonido distante de algo goteando en el suelo. Lucia se dio vueltas varias veces, intentando dormir. Cuando abrió los ojos por última vez, vio la tela de la cama de al lado moverse. Un hundimiento leve, casi imperceptible. Luego, el sonido de una respiración corta. Se encogió, conteniendo el aire. Giró el rostro despacio. Una mujer estaba sentada al borde de la cama. Tenía el cabello mojado, pegado al rostro, y la ropa oscura adherida al cuerpo. La piel era demasiado pálida, y los ojos vacíos. Lucia no gritó, ni se movió. La mujer la miraba en silencio. Solo un hilo de agua caía de su barbilla al suelo. Y entonces, sin sonido, el colchón volvió a subir. La esquina de la cama quedó vacía. Lucia pasó el resto de la noche despierta, mirando el techo. A la mañana siguiente, contó lo que había visto. Catalina detuvo lo que hacía y respondió sin expresión: «Nadie duerme en esa cama». Después volvió a su trabajo, como si nada hubiera sido dicho. Las demás chicas también la evitaron. Cuando Lucia pasaba, apartaban la vista. Parecían temer lo que ella podría haber visto. Al caer la tarde, mientras barría el pasillo, escuchó a dos de ellas susurrando cerca de la puerta de la cocina. Una dijo, casi sin mover los labios: «La casa nunca queda vacía». La otra respondió: «Solo cambia quien duerme en ella». Lucia fingió no oír, pero el frío en el estómago se quedó. En los días siguientes, el pozo permaneció quieto. Ni vapor, ni sonido. El aire de la casa parecía más liviano, pero falso, como si el silencio fuera solo una tregua. Hasta las hermanas lo notaron. Úrsula comentó, sirviendo el caldo: «Hace tiempo que no escucho la campana». Celestina respondió en voz baja: «Siempre vuelve». Esa noche, Lucia despertó de nuevo. El cuarto estaba oscuro. Al lado de la cama, una sombra de mujer, la misma de antes, pero ahora más cerca, el rostro vuelto hacia ella. El cabello goteaba. Los labios se movían, pero no salió palabra. Lucia cubrió el rostro con la tela y esperó el amanecer. Por la mañana, nadie le creyó. Catalina solo trazó algo en la pared y dijo: «Los sueños se pagan con trabajo». Durante una semana, nada ocurrió. El pozo permaneció mudo. Las hermanas empezaron a creer que el tiempo de la casa había terminado. Pero en las madrugadas, Lucia seguía viendo. Rostros pálidos, vestidos antiguos, pies descalzos cruzando el pasillo. Y entre ellos, siempre la misma mujer, con la mirada hundida, inmóvil,
y un silencio que dolía. Lucia nunca supo su nombre, pero cada vez que cruzaba esa mirada, sentía un sabor amargo subirle por la garganta, como si el aire de la casa tuviera memoria. El pozo permaneció quieto por días. Hasta las hermanas empezaron a notarlo. Pero quien entiende el silencio de un pozo, sabe que nunca está vacío. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no era el silencio habitual de la casa. Era otro, pesado, contenido, como si el aire supiera lo que estaba por venir. Una noche, mientras limpiaba el patio, Lucia escuchó a Celestina y a Úrsula conversando cerca de la puerta. Hablaban en voz baja, creyendo que nadie las oía, pero las palabras se filtraron como el viento entre las grietas. Si la muchacha sigue viendo, verá lo que nosotras vimos. Y nadie sobrevive a eso. Lucia fingió no escuchar, pero aquellas frases siguieron latiendo en su cabeza. A la mañana siguiente decidió preguntar. Esperó a Isabel, la mayor de las Montemayor, salir de la capilla, y fue tras ella. Señora, ¿qué hay allá abajo? Isabel se detuvo, giró despacio y respondió sin mirarla. Lo que hay bajo la tierra es lo que sostiene esta casa. Luego entró y cerró la puerta con llave. Por la tarde, mientras ayudaba a Úrsula a lavar los cuencos, Lucia intentó de nuevo. ¿Quién fue la primera muchacha que desapareció? Úrsula no respondió. Solo dijo, fue antes que yo. Fue cuando aún había hombres aquí. Y se quedó callada. Esa noche el pozo goteó. Por primera vez en semanas. Cada gota hacía un sonido hueco, como si cayera en algo que no era agua. Al día siguiente, Celestina llamó a Lucia al desván. Dijo que necesitaba buscar trapos, pero cuando llegaron arriba, Lucia vio otra cosa. En una esquina, cubierto por una tabla ancha, había un agujero seco. El aire que salía de allí olía a hierro y humedad. Celestina la miró y murmuró. Aquí empezó todo. Y contó. Dijo que, antes de ser casa de muchachas, aquel lugar había sido un refugio de fiebre. Durante una epidemia, más de 30 niños murieron allí, encerrados, porque nadie se atrevía a salir ni a abrir los portones. El suelo quedó empapado de sangre y vómito. Cuando los cuerpos empezaron a pudrirse, los monjes que cuidaban el refugio cavaron un gran hoyo en el patio y los arrojaron a todos allí. Luego cubrieron con cal y piedras. Lo llamaron pozo para que la gente dejara de preguntar. Pero la tierra no lo aceptó. La cal se agrietó, la piedra cedió, y el olor subió durante semanas. Decían que de noche se oían llantos desde el fondo. Los monjes huyeron. Solo quedó una mujer, la fundadora de la casa, la Madre Consuelo Montemayor. Ella decía que debía alimentar el pozo para mantener quieto al mal. Comenzó sacrificando animales. Después, huérfanos, los niños que nadie reclamaba, los que ya llegaban enfermos. Y así la casa prosperó. Cada generación de Montemayor heredaba la misma promesa. Nunca dejes el pozo vacío. Celestina hablaba con los ojos secos, como si no hubiera culpa, solo costumbre. Las muchachas no mueren en vano, Lucia. Ellas mantienen vivo al resto. Lucia se quedó inmóvil, intentando entender si aquello era un delirio. Pero al bajar del desván, vio las paredes de barro húmedas, el suelo respirando, y comprendió que nada de eso era mentira. Esa noche soñó con Mariana. Estaba en el patio, con las manos cubiertas de lodo y los ojos fijos en el suelo. Dijo solo una frase. No fui la primera, y tú tampoco serás la última. Lucia despertó temblando. El aire olía a hierro. El pozo, por primera vez, estaba cubierto de moscas. Las hermanas fingían normalidad, pero el miedo volvió a crecer. Catalina miraba la pared como quien espera un nuevo nombre.
Úrsula caminaba con los puños envueltos en trapos, como si ocultara algo. Isabel, la mayor, se encerró en la capilla y no volvió a salir. La campana sonó una vez. Baja, desde el suelo. A la mañana siguiente, Lucia encontró la pared limpia. Todos los nombres habían sido borrados. Solo quedaba un espacio vacío, amplio, listo para recibir el próximo. La pared amaneció limpia, sin nombres, sin marcas, sin cruces. Solo el barro húmedo, con huellas de uñas, como si alguien hubiera intentado borrar todo con las manos. Las pocas muchachas que aún quedaban en la casa miraron sin entender. Había miedo en sus ojos, ese tipo de miedo que no necesita explicación. Pero Lucia lo sabía. Cuando los nombres desaparecen, es porque el pozo va a cobrar. La casa estaba distinta. El aire pesaba más que de costumbre, las lámparas titilaban sin viento y el suelo parecía latir. Celestina caminaba sin dormir. Catalina murmuraba rezos que no existían en ningún libro. Úrsula lloraba en silencio, encorvada sobre la pila, como si intentara lavar algo que nunca se quitaba de las manos. Isabel, la mayor, se encerraba en la capilla todo el día. Por la tarde, la lluvia cayó espesa, mezclada con barro. Las paredes chorreaban, y el agua corría por el suelo como si viniera de las entrañas de la tierra. El pozo burbujeaba. No era agua, era aire atrapado, escapando. Un soplo caliente y fétido, como si el fondo respirara. Celestina salió de la capilla. El rostro blanco, la mirada perdida. Habló sin mirar a nadie. La tierra lo pidió. Las muchachas se apartaron. Lucia intentó detenerla, pero Celestina caminó hacia el patio, atravesando la lluvia como una ciega. El viento empujó la piedra del pozo. Ella se arrodilló frente a él y susurró: «Hablé demasiado». El suelo tembló. Se escuchó un crujido seco, de barro partiéndose. Celestina desapareció. No hubo grito, solo el sonido hueco de algo siendo tragado. La lluvia se detuvo. El silencio duró toda la noche. A la mañana siguiente, Úrsula había desaparecido. La cama estaba hecha, el delantal colgado, y en el piso un rastro de barro seco que llevaba hasta el patio. La piedra del pozo estaba fuera de lugar, cubierta de cabellos. Las muchachas empezaron a rezar solas, entre sollozos. Catalina, fuera de sí, se arañaba la cara mientras murmuraba que él no debía elegir a las nuestras. Isabel no apareció para el desayuno. Lucia intentó llamarla, pero la puerta de la capilla estaba cerrada por dentro. Esa noche, la campana sonó 3 veces. El sonido vino del suelo, grueso, ahogado, como si golpeara dentro de los huesos. Lucia se levantó. Vio a Catalina cruzar el pasillo con una lámpara temblando entre las manos, los ojos abiertos de par en par, la sonrisa torcida. Él me llamó. Vi el fondo. Está lleno. Lucia intentó alcanzarla, pero Catalina ya corría hacia el patio. La lluvia volvía débil, fina, helada. Catalina se detuvo frente al pozo, miró hacia adentro y rió. Luego se arrojó. La lámpara cayó con ella, el fuego se apagó, y el patio quedó otra vez a oscuras. El sonido que vino después fue el mismo: carne, piedra, silencio. Lucia permaneció inmóvil, el cuerpo temblando, los pies cubiertos de barro. Las muchachas asomaron desde la ventana, llorando sin hacer ruido. Nadie se atrevió a salir. Por la mañana, Isabel salió de su cuarto, el cabello suelto, los ojos hundidos. Caminaba despacio, como quien ya no siente el peso del cuerpo. Traía un paño en las manos, el mismo que cubría el pozo. Se sentó en el banco, miró el patio y dijo: «La casa nunca quiso que fuéramos buenas. Solo quiso que nos quedáramos». Lucia se acercó. «¿Qué va a pasar ahora?».
Isabel la miró y respondió: Ahora tú guardas. Sin decir más, fue hasta la pared y escribió su propio nombre. Luego caminó hacia el pozo. Las muchachas empezaron a llorar. Lucia intentó detenerla, pero Isabel solo sonrió y dijo: El fondo nunca espera en vano. Y se dejó caer. El pozo quedó quieto. El aire frío. El silencio completo. A la mañana siguiente, el paño había desaparecido. El patio estaba limpio. La tierra parecía recién removida. Las muchachas, aterradas, preguntaban: ¿A dónde fueron? Lucia siempre respondía lo mismo: ¿A dónde van todas cuando terminan el servicio? Y nadie se atrevía a preguntar más. Los días volvieron a un ritmo extraño. La misma campana antes del sol, las mismas oraciones, la misma rutina. Pero ahora era Lucia quien mandaba. Lucia quien servía el caldo y marcaba los nombres. Lucia quien miraba la pared, esperando el siguiente que sería borrado. Las muchachas la obedecían sin comprender. Y por las noches, cuando el patio quedaba vacío, ella se acercaba al pozo, apoyaba la mano sobre la piedra y susurraba: Cumplí, como prometieron. El suelo temblaba, leve, casi en gratitud. Y cuando las más jóvenes dormían, Lucia trazó el primer nombre nuevo en la pared. El ciclo recomenzaba, silencioso, inevitable. Dicen que, aquella madrugada, quien pasó por el camino oyó voces infantiles cantando del otro lado del muro, y que una de ellas, una voz ronca, antigua, repetía sin cesar: El fondo nunca queda vacío. El tiempo pasó despacio en aquella casa, pero allí el tiempo nunca fue como fuera de los muros, no avanzaba, se pudría. Las paredes siguieron húmedas. La campana aún sonaba antes del amanecer. Y el pozo nunca volvió a secarse. Lucia envejeció dentro de ese sonido. El cabello se le oscureció de tierra, las uñas se le curvaron, la piel se manchó como barro mojado. Pero los ojos seguían siendo los mismos de la muchacha que un día llegó creyendo que encontraría refugio. Las niñas más jóvenes crecieron oyendo historias distintas. Algunas creían que Lucia era la última Montemayor. Otras pensaban que ya no era humana. Solo sabían que nadie entraba ni salía sin su permiso. El portón siempre estaba cerrado. El pozo siempre cubierto. Pero a veces, de noche, el paño se movía solo y el aire de la casa cambiaba, denso, caliente, como si alguien abriera los ojos allá abajo. Lucia sabía lo que eso significaba. Cuando el paño temblaba, era hora de elegir. Entonces llamaba a las muchachas para rezar. De rodillas en el suelo de barro, repetían las palabras que ella decía, palabras que ninguna recordaba haber aprendido. Cada generación tenía su ofrenda, cada silencio su precio. Cierta noche, una de las más jóvenes, llamada Inés, preguntó: Señora Lucia, ¿qué hay ahí dentro? Lucia no respondió de inmediato. Miró el pozo y el paño volvió a moverse, respirando. La niña insistió: Hay alguien atrapado. Lucia respondió, tranquila: Hay lo que quedó de quien intentó olvidar. Luego mandó a todas a dormir. Pero Inés no durmió. Se quedó escuchando, y el sonido que vino del fondo fue distinto. No era un lamento, era una risa. A la mañana siguiente, Inés no estaba en la cama. Las muchachas dijeron que se había levantado antes del sol para buscar agua. La cuerda del balde estaba rota, el paño arrancado. La campana sonó una vez, baja, arrastrada. Lucia ordenó cubrir el pozo de nuevo, pero el olor volvió. Ese olor que mezcla hierro, moho y algo demasiado dulce para ser sangre. Las muchachas empezaron a tener fiebre. Hablaban solas, veían sombras caminar por el pasillo. Una de ellas,
aún medio delirante, dijo que había soñado con una mujer de vestido oscuro llamándola por su nombre. Decía que se llamaba Mariana. Lucia sintió el cuerpo helarse. El pasado, una vez más, pidiendo paso. Fue hasta la pared del refectorio. Los antiguos trazos seguían allí, casi borrados bajo capas de hollín. Tomó el carbón y dibujó una cruz nueva. Debajo escribió su propio nombre. Para que el fondo descanse, alguien tiene que bajar. Las muchachas intentaron detenerla, pero ella solo sonrió. Toda promesa regresa a quien se atreve a romperla. Bajó al patio. El paño ya temblaba antes de que lo tocara. El aire olía a óxido y lluvia vieja. Las lámparas parpadeaban, una a una, hasta quedar solo la luz de la luna. Lucia se arrodilló. Miró hacia dentro. La oscuridad era profunda, palpitante. Y desde el fondo vino la voz, ronca, rasgada, familiar. «¿Guardaste bien, Lucia?» Ella cerró los ojos. «Ahora es tu turno». Nadie vio lo que pasó después. Solo escucharon el sonido, como algo siendo arrastrado, despacio, hacia el interior de la tierra. A la mañana siguiente, el patio estaba limpio, el paño en su lugar, pero la piedra parecía distinta, caliente, viva. Las muchachas, ahora solas, se quedaron esperando. La campana sonó a la hora de siempre. El frijol fue servido, y una de ellas, la mayor, trazó el primer nombre nuevo en la pared, con carbón. Como siempre fue, el ciclo recomenzaba. Cuentan que, hasta hoy, quien pasa por Valle de Bravo en la madrugada escucha el sonido de una campana que viene de debajo de la tierra, y que, a veces, el viento arrastra voces de mujeres llamando nombres que ya nadie usa. Algunos juran haber visto la casa, otros dicen que nunca existió, pero todos coinciden en una cosa. Hay lugares que se alimentan de lo que olvidamos, y el pozo de las Montemayor aún tiene hambre.